Bueno, pues ya estamos aquí en las instalaciones de wow.tv.mx y pues aquí tenemos una entrevista con un invitado muy especial. Él es Víctor Müller, representante internacional de futbolistas, que el día de hoy nos acompaña para platicar sobre este mundo de la representación de jugadores. Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Pedro, muchas gracias. Un placer estar acá. Bueno, pues para empezar esta entrevista, ¿quién es Víctor Müller? ¿Quién es este personaje que tenemos el día de hoy en las instalaciones? Me caracterizo por ser una persona muy apasionada por cada una de las áreas en las que me desarrollo. Me queda claro que no todo es en la vida el ámbito profesional o el trabajo, y entonces, bueno, intento estar equilibrado en cada una de mis áreas. Soy muy entregado, muy apasionado, ambicioso en el buen sentido, ¿no? Y desde esa postura, bueno, pues parte toda la personalidad mía, ¿no? ¿Cómo inician tus conexiones con el mundo de la representación de jugadores? ¿Cómo fue que te fuiste involucrando un poco más en este tema? Yo tuve la oportunidad de jugar al fútbol muchos años de mi vida. Incluso tuve la bendición de jugar para los Pumas de la UNAM algunos años. Y después, bueno, ya con distintos procesos que eran muy diferentes ahora, tomo la decisión de dedicarme a la escuela y empiezo a gestionar yo ya mi carrera profesional desde una perspectiva de quería ser representante, ¿no? ¿Cómo surge? Bueno, pues de inicio fue como jugador, después me enrolo en toda esta parte de ser universitario, en la parte de estudios, y de ahí se da la posibilidad de trabajar en el Club América 3 años aproximadamente, y ahí me empiezo a relacionar, pero yo ya tenía como muy clara esta postura que yo quería de ser representante. Entonces ahí me empiezo a relacionar con directivos y con distintos jugadores entre Club América, Cruz Azul y Pumas, y de ahí parte para todo lo demás. ¿De dónde surgió ese gusto por la representación de jugadores después de estar en la cancha, después de estar en el terreno de juego? ¿Cómo es que surge ese gusto, esa intuición por decir yo quiero ser representante de jugadores y posteriormente yo quiero fundar mi propia agencia de representación? Mira, de inicio, obviamente, o sea, yo siempre quise ser futbolista y por diversas cuestiones pues no se dio. Y la única manera en que vi de seguir relacionado en este ámbito deportivo profesional era o ser entrenador, o ser futbolista, o ser representante, ¿no? Porque ya el directivo ya implica hacer otro tipo de cuestiones, el ser exfutbolista, el prepararte, entre otras cosas, y vi la posibilidad importante de ser representante en el ámbito profesional, y de ahí surge la idea, ¿no? ¿Cómo fueron tus primeros inicios en el mundo de la representación? ¿Con quién inicias? ¿Inicias con Club América, como me comentaste, a involucrarte en ese tema? ¿O es más adelante cuando empieza todo lo de la representación de jugadores? El primer futbolista que yo representé fue jugador de Pumas. En ese entonces, bueno, estábamos buscándole acomodo. Estaba registrado en Pumas, termina saliendo en la institución, y luego buscamos acomodarlo en el Club América. Después de eso se dieron las firmas de otros jugadores en Club América y en Pumas a la par, y de ahí empezamos a expandirnos porque llegaron chicos a trabajar con nosotros del Pachuca, de distintos clubes, ¿no? Lobos WAP, entre otros. ¿Qué es esta agencia BM? ¿Cómo se funda? ¿Quiénes son los directores? ¿O tú eres el director original? ¿Quiénes conforman BM? ¿Cómo se funda BM? Y pues prácticamente platícame un poco en el aspecto general qué es esta empresa. Mira, BM Players Management surge de la necesidad, prácticamente, porque yo era representante de una agencia anteriormente. Las cosas, bueno, pues no se dan como se esperaban. Salgo de la agencia y entonces viene ahí una posibilidad de yo desarrollar un proyecto más personal. Primero inicié yo solo prácticamente, ejerciendo en esta área, y después se vinieron sumando al equipo distintos elementos, con lo cual vimos la necesidad de formar una empresa y una agencia ya bien establecida, donde ya funcionáramos con un protocolo, digamos. ¿Cuáles fueron las complicaciones que tuvo que superar este nuevo proyecto? Porque pues todo proyecto cuesta al inicio, ¿no? Todo proyecto tiene sus pros y contras al inicio. ¿Y qué fue lo que más se complicó en este inicio de BM? Hubo muchas cosas muy complicadas, desde el no tener tanto presupuesto para de alguna manera ejercer,
hasta el hacer relaciones, el generar la confianza en los futbolistas, de que te dieran la posibilidad de trabajar contigo. Hubo muchas cuestiones ahí que definitivamente nos complicaron, pero como me lo preguntan y yo siempre lo digo, creo yo que la clave del éxito es la constancia, la disciplina, y eso nos caracterizó, ¿no? Actualmente BM, ¿a cuántos jugadores representa y dónde están distribuidos estos jugadores? Tengo entendido que es una agencia internacional, ¿no? Sí. Que tiene mercado en México, España, Estados Unidos y no sé si tenga algunas más. Sí, ahorita tenemos alrededor, la última vez que me hicieron esta pregunta teníamos 25 jugadores, ahorita estamos llegando a los 30 futbolistas a nivel internacional, no solo en México. Claro, en México es donde más futbolistas tenemos, pero ahorita ya tenemos otros jugadores en España directamente, en clubes como el Atlético de Madrid, Leganés, tenemos en Estados Unidos, tenemos en Centroamérica y tenemos en la zona del sur de América también. ¿Cómo se escogen a estos jugadores? ¿Es por medio de un scouting o cómo se determina qué jugadores se pueden representar por parte de BM y qué jugadores no? Porque obviamente no puedes representar a todos, ¿no? No es como que un jugador de tercera llega y dice, oye, necesito un representante y pues tú se lo das. Son distintos parámetros, ¿no? Obviamente hay jugadores muy buenos en los clubes, pero hay jugadores que no tienen la capacidad psicológica como para competir a otros niveles. Entonces de ahí partimos, de lo psicológico, porque un futbolista que se encuentra jugando en equipos como Pumas, América, son jugadores que tienen toda la capacidad, y los de Chivas no te cuento, ¿no? Son jugadores muy dotados, pero de ahí surgen otros parámetros, que es el tema psicológico, la motivación, qué tanto desean ser futbolistas realmente, porque hay que trabajar y es un proceso complejo, y de ahí vienen otras cosas, ¿no? También la empatía con el jugador, que nos dé la confianza, que sea un futbolista que realmente sea disciplinado, porque de nada nos sirve que sea un gran jugador, pero si no tiene disciplina nos trunca procesos a nosotros, ¿no? Entonces de ahí surge. ¿Qué tan importante es esta relación entre el representante y el futbolista y qué tan cercanos son los vínculos que se tiene desde la agencia de representación con los jugadores? Nosotros desde el minuto 1 intentamos generar una confianza con el futbolista de tal manera que no nos vea como una figura vamos, empresario, ¿no? Que nos vea como una persona que, vamos, claro, estamos hablando del tema de los negocios dentro del ámbito, pero buscamos que haya una confianza y una conexión desde el minuto 1. Hay personas o jugadores que te lo permiten y hay otros que son más reservados y entonces ahí te complica un poco, pero casi siempre buscamos que sea una relación, sí, de amistad, pero con cierto grado de responsabilidad, porque al final del día nosotros somos los que cargamos con cierta responsabilidad de resolver cosas para el jugador. Entonces el jugador se dedica a jugar, a hacer su parte, rendir, estar en forma, y nosotros nos dedicamos de toda la parte que es extra cancha, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de un representante? ¿Qué es lo que le brinda a los jugadores? ¿De qué es lo que se encarga un representante? De inicio, brindarle la confianza al jugador de que va a tener la posibilidad de ejercer su carrera. Nos encontramos distintos obstáculos en el proceso. Puede que llegue un obstáculo muy complejo y nos trunque cosas, pero al final del día lo que nosotros hacemos es darle la confianza, que sepa que si las cosas no resultan, nosotros vamos a ser los primeros en estar ahí. Primer punto. Segundo, claro que tenemos que buscar mejoras económicas, tenemos que buscar mejoras contractuales, estar en constante comunicación con la directiva de los distintos clubes donde tenemos jugadores. Buscamos la manera de que las marcas también les den un cierto apoyo para ir mejorando también en el tema del rendimiento, que pues que sí, los futbolistas necesitan productos sí o sí y eso facilita cosas. ¿Qué es lo que hace a BM diferente a las demás empresas de representación de jugadores? Contestando esta pregunta, nosotros sí nos enfocamos mucho en la calidad humana, porque de nada nos sirve lo que te dije hace rato, tener un jugador muy bueno, pero que no tengamos empatía con él, de nada nos sirve eso. Entonces, lo que nosotros primero ofrecemos es mucha cercanía. Nosotros no firmamos por tener un número. Nosotros podríamos tener 300, 200 futbolistas, pero no es el objetivo. Lo que buscamos nosotros es tener jugadores de mucha calidad técnica, vamos a decir que en el ámbito de la cancha,
Vamos a buscar jugadores que tengan la posibilidad también de recibir un consejo, porque me queda claro que no todo es perfección, no todo siempre sale como ellos quieren y hay que también hacer recomendaciones. Entonces lo que nosotros de inicio ofrecemos es mucha cercanía, mucha confianza, buscamos generar mucha confianza entre nuestros futbolistas y al final del día lo que queremos es que se sientan a gusto. No representan un número para nosotros, representan una relación muy personal, ¿no? Bueno, platícame un poco sobre cómo es el proceso para que un futbolista que está en el equipo, ponle tú, de Pachuca, ¿no? Y tiene la posibilidad de saltar a primera división con el equipo de Querétaro. ¿Cómo es ese vínculo cuál es la función del representante para poder fichar a un jugador con otro equipo? Bueno, depende, hay muchos aspectos. Lo primero, bueno, hay que ver si el jugador está tocando los terrenos de primera división. Bueno, ahí a lo mejor hay que ver el proceso que lleva a nivel deportivo y el interés que tiene el club para proyectarlo. Si el jugador está haciendo las cosas muy bien y llega alguna oferta interesante con nosotros, con el mismo futbolista o con el club, tenemos que ver la posibilidad de que todas las partes ganen, ¿no? Entonces, si a lo mejor llega una oferta de Querétaro por algún jugador que tengamos nosotros, del Pachuca, del Toluca, del América, bueno, se tiene que evaluar la oferta, se tiene que revisar el contrato del club donde estamos y con base en eso ya se va avanzando en las negociaciones para ver si hay posibilidades de hacer un fichaje. Platícame un poco, dame un panorama general, algo así inmediato sobre los jugadores que se representan actualmente en BIEM. Ponle tú, tenemos a tales jugadores en el Atlético de Madrid, tenemos a tales jugadores en el Leganés, tenemos Sí. a tales jugadores en Estados Unidos, etcétera. Los jugadores que representamos en distintos clubes de Estados Unidos, de España, pues son Manuel Ordóñez, Aitor Sanz, tenemos a Nelson García por ahí, estamos en charlas con otros futbolistas del Atlético de Madrid. En Estados Unidos tenemos a Eric Pimentel, el Puma, que fue un futbolista canterano del Club América y ahora está en RGV Toros bueno, es en Texas, ¿no? Ahí cerca de Brownsville. Y tenemos, bueno, jugadores en el Galaxy Los Ángeles, en Orlando City. Hay muchas personas que se interesan por el mundo de la representación de jugadores. Me han llegado a mí varios mensajes, ¿no? De cómo meterme en el mundo de la representación, cómo ser representante, qué se necesita para ser un representante. Mira, lo tengo que decir como es un giro muy cerrado, es un giro muy exclusivo. Realmente las oportunidades son muy pocas para aquellos que aspiran a eso, porque también es un mercado muy celoso, ¿no? Porque hay muchos beneficios, pero también hay muchos compromisos, ¿no? Entonces, pero de inicio, pues te tienes que relacionar, es creo yo lo primero, y te tienes que preparar, porque no puedes llegar y decir, bueno, a mí me gusta el fútbol y conozco a tal persona dentro del medio, y de pronto decir, bueno, pues ya soy representante, ¿no? Es un proceso de años de preparación, de mucha vocación, porque también se necesita vocación, claro. Ven a lo mejor nuestras redes sociales o nos ven en los mejores momentos de nuestra carrera pisando las canchas de los estadios de primera división, no solo acá en México, en el extranjero. Pero bueno, eso ya es el resultado de algo que se hace previo, constantemente, porque obviamente también hay que ganarse la confianza, ¿no? ¿Tú cómo lograste llegar a este mundo de la representación? Platícanos un poco tu historia sobre cómo fue el proceso, dónde estudiaste, qué estudiaste en cuestión de la representación de jugadores. ¿Se tiene que estudiar alguna carrera en especial, por ejemplo, de director técnico, un curso de scouting, algo así? Mira, todo suma al final del día. Lo que la FIFA antes estipulaba es, para ser representante tú necesitas estudiar el área jurídica, ¿no? Pero ya hoy en día ya no es nada más el área jurídica, ya son muchos aspectos. Es el área jurídica, es el área de mercadotecnia, de imagen, el área de psicología. Entonces tienes que buscar la manera de complementar todas estas áreas, volverlas una sola y a partir de ahí. Yo soy egresado de la Universidad del Valle de México, Campus Coyoacán. Después tuve la posibilidad de especializarme en aspectos y materia de imagen pública y bueno, pues obviamente con la experiencia y con todo este caminar, pues te especializas en áreas jurídicas, te especializas en áreas de marketing, como te digo, te especializas en distintos aspectos que te puedan generar una mayor preparación. El inicio para mí fue complicado porque pues yo no era nadie en el ámbito de la representación, sin embargo, bueno, pues el trabajo habla por sí solo, ¿no?
Tengo entendido que BM tiene un vínculo con la empresa de becas deportivas Unlimited Vision College. ¿Cómo es este vínculo de Unlimited Vision College con BM? Unlimited Vision College es una empresa que a nosotros nos permite de alguna manera captar jugadores que tal vez ya no piensan en el profesionalismo a nivel fútbol y a nivel otros deportes también. Y por lo tanto nos permite ofrecerles a ese tipo de jugadores la posibilidad de estudiar una carrera en Estados Unidos y conseguirles una beca. La relación que tenemos, bueno, es completamente estrecha porque tenemos un vínculo muy estrecho con UVC. Y de ahí partimos para nosotros captar jugadores que obviamente ya no aspiran a ser futbolistas profesionales, les ofrecemos la posibilidad de ir a Estados Unidos a través de una beca, ¿no? Tengo entendido que BM representa jugadores entre los 18 a los, bueno, de 18 en adelante, ¿no? Sí, tenemos a Pimentel, que es el jugador más grande que tenemos por ahora, y de ahí obviamente buscamos que los futbolistas que representamos sean de 18 años en adelante. ¿Por qué no menores? Sí tenemos jugadores más jóvenes, pero intentamos que sean jugadores de por lo menos de 18 para que ellos también puedan tomar la decisión, ¿no? Si vemos un futbolista muy interesante que sea menor de eso, bueno, obviamente ahí el padre decide junto con el jugador, pero lo ideal es tener futbolistas de mayoría de edad, porque no nos sirve tener un chico tan joven, porque al final del día, bueno, pues puede que llegue o puede que no. Uno de los grandes temas del fútbol mexicano es por qué jugadores de gran calidad futbolística se van quedando en el camino, ¿no? Jugadores que salen campeones sub-17, que pues, son seleccionados nacionales sub-18, sub-19, sub-20, sin embargo nunca llegan a primera división o llegan, pero pues su paso es muy fugaz por el mundo de primera división. ¿Cómo bien proyecta a estos jugadores al máximo circuito, a la primera división, para que no tengan un paso fugaz como el de muchos jugadores, sino para que esos jugadores se mantengan y posteriormente puedan consolidarse en primera división? Nosotros creemos que, obviamente, como en el tenis, los jugadores que ya están a niveles muy altos en cuestiones profesionales, tienen cualidades muy similares, porque ya saben golpear una pelota con una raqueta, ya saben desplazarse físicamente, se mantienen bien, pero aquí lo que importa más es el aspecto psicológico, ¿no? Entonces, algo que hemos detectado es muchos se quedan en el camino o se truncan, porque a veces les llegan las cosas tan rápido que no saben canalizarlas. Y eso viene un poco desde la postura psicológica. Entonces, lo que nosotros como agencia buscamos e intentamos ofrecer es precisamente un respaldo psicológico de inicio, en donde nuestros futbolistas que a lo mejor están en el proceso, ya están tocando la primera división o participando pues tengan una madurez, pues no puedo decir más rápida, pero una madurez más sólida, ¿no? Eso es definitivamente parte desde lo psicológico. Entonces, lo que nosotros buscamos precisamente es que nuestros jugadores tengan esa madurez o esa competencia psicológica para que le generen un valor agregado al club. Porque no nada más es, bueno, el jugador tiene la oportunidad de jugar, ok, y ya debuta y se consolida. Bueno, eso le va a generar un valor agregado al club a nivel deportivo y a nivel económico, porque si el futbolista trasciende, pues van a llegar ofertas, no solo de clubes extranjeros, también aquí en el país, y entonces ya puede generar una remuneración para el club. Entonces ese es el beneficio también. Hasta el momento, ¿qué es lo más complicado que te ha tocado pasar, ya sea con un jugador, con una directiva, personalmente, en este mundo de la representación de jugadores? ¿Qué es el momento más, cuál es el momento más complicado? Han habido muchos, te podría hacer una lista interminable, pero creo yo que a veces esta parte de tener contento al futbolista es lo más complicado, porque puedes hacer todo muy bien, pero si de pronto te equivocas en algo y al jugador no le parece, termina siendo un poco complicado. Es como el portero, ¿no? El portero se equivoca una y ya no se la perdonan. Nos llega a pasar, no puedo decir todos, pero llegan a haber casos en donde intentas atender al futbolista lo mejor que se puede y no alcanza a veces, ¿no? Actualmente también representan a jugadores de la Liga de Expansión MX, ¿no? En la cuestión psicológica, ahorita tú que me platicabas esto de que los jugadores luego se decaen mucho o pierden el camino por esa cuestión psicológica, cuando se quitó el ascenso a la primera división, de que los equipos no podían ascender, por ejemplo, bueno, pues todos los del ascenso, ¿no?
En cuestión psicológica, ¿cómo te tocó a ti pasarla con esos jugadores que actualmente pertenecen en la Liga de Expansión MX o jugadores que de fuerzas básicas son llevados a Liga de Expansión MX y se van con esa mentalidad de que pues no hay ascenso? Mira, nos tocó lidiar con algunos que sí de alguna manera, vamos, no lidiar, nos tocó trabajar con algunos que sí de pronto vieron esta cuestión un tanto complicada, pero al final del día, como lo dice un amigo directivo de un club, el fútbol es un ser vivo y entonces al ser un ser vivo el fútbol permite que haya mucho movimiento y mucha dinámica. Hoy estás en, no sé, en el Atlético de Madrid o tuvimos el caso de un jugador nuestro que estuvo en el Getafe, sale del Getafe, se va al Rayo Vallecano, es campeón con el Rayo Vallecano. Nosotros pensamos que se iba a dar una renovación y no se dio y nos dieron hasta la baja, pero logramos acomodarlo en el Atlético de Madrid. También él hizo lo suyo, ¿no? En cuestiones de cancha. Pero al final lo que nosotros enfocamos mucho es, bueno, hoy estás aquí, mañana no sabemos. Entonces esto puede que dure, ok, 2, 3 años, pero al final del día la meta siempre va a ser rendir en el día a día para que después de eso nosotros tengamos las herramientas para buscar un club de primera división. ¿Cómo es ese proceso para colocar a jugadores que son dados de baja de la noche a la mañana de sus equipos y colocarlos en otros equipos? ¿Cómo se convence a las directivas? ¿Cómo se platica con las directivas de los clubes? ¿Cómo es ese pequeño proceso o gran proceso para colocar jugadores? Es un proceso laborioso, complejo, porque tú lo que buscas es brindarle a tu futbolista la posibilidad de mejorar, no solamente en lo deportivo, también en lo económico, pero por lo tanto para lograr eso tiene que ser alguien que sea muy atractivo para un club. Entonces es un proceso complicado donde sí buscamos distintas estrategias, desde videos, fichas técnicas, perfil, redes sociales, que es importante, y ya en ese proceso pues te dirán sí o te dirán no. En la mayoría de los casos, bueno, pues tenemos que estar buscando distintas opciones, porque ojalá fuera uno solo y que siempre nos dijera sí, pero es un proceso. ¿Cómo se ve la empresa BM en 5 años? Ya con más jugadores, obviamente, pero ¿cómo se ve la empresa? Nosotros tenemos muy clara la meta de ser una empresa que se posicione a nivel internacional como líder del mercado. Obviamente es un proceso complicado porque tenemos competencia muy fuerte en nuestro país y en el mundo entero, ¿no? En España te platico que nuestra competencia son los representantes de Cristiano Ronaldo, de Karim Benzema, de Gareth Bale y es gente con mucha trayectoria y con mucha vamos a decir, reputación allá. No quiere decir que nosotros no, pero nosotros al ser más jóvenes también estamos en el proceso de ganar más terreno y no siempre es sencillo, pero la tenemos clara de todos los que trabajamos en BM Players Management. Queremos ser una empresa líder del mercado. Obviamente es un proceso también de mucho trabajo y de muchas estrategias y buscando pues ser una empresa que de alguna manera tenga una gran reputación. Ya entrando un poco en la cuestión económica, en la cuestión de cómo gana un representante, cómo se beneficia económicamente un representante, cómo genera ingresos económicos. Nosotros lo que buscamos es a través de las comisiones de lo que logramos negociar para el futbolista. A través de eso nosotros, bueno, pues vamos a buscar recibir también una comisión que nos permita seguir compitiendo en este mercado, ¿no? Este mercado se ha caracterizado mucho por ser, en algunas ocasiones, hasta como por una carnicería, ¿no? De que muchos representantes se pelean a los jugadores, se pelean entre las directivas. Luego hay muchos comentarios negativos de los representantes, ¿no? De que son estafadores, de que son de esto. ¿Cómo es este Sí. mundo de la representación desde tu punto de vista? ¿Cómo lo analizarías? ¿Cómo lo describirías? Es un mundo complejo, es un mundo muy elitista, es un mundo donde te digo, si de pronto haces algo que no le guste a la gente, pues termina siendo juzgado. Claro, hay quienes trabajan bien y hay quienes no, eso como en todos lados. Sin embargo, creo que se nos crucifica mucho, se nos sataniza demasiado en cuestiones de
es que es representante, seguro es un raterazo, ¿no? La otra vez tuvimos el caso de que por ahí alguien comentó que, como todo en la vida, los representantes son gente que se la pasa robando y más acá en México, ¿no? Y entonces la gente a veces no entiende que esto es nuestro negocio. Hablo de nuestro negocio por decir, pues es nuestra profesión. Entonces nosotros, al ejercer una profesión, necesitamos tener una retribución, una remuneración, y por lo tanto pues también tenemos necesidades, porque como todos somos seres humanos y nosotros vivimos de esto. Entonces esa es la gente que a veces no, esa es la situación que a veces la gente no comprende, porque piensan que todo lo tenemos que hacer de gratis, y no, o sea, también hay de cifras a cifras, ¿no? Y desafortunadamente han habido personas que a lo mejor, bueno, pues han tenido malas experiencias, pero nosotros, bueno, siempre buscamos lo que prometemos e intentamos cumplirlo, pero también entendiendo que no somos nada más nosotros, es la otra parte. El futbolista que se prepara, que está psicológicamente apto, que está futbolísticamente apto, bueno, pues nos da más herramientas, y por lo tanto a nosotros nos permite que las oportunidades que conseguimos, el jugador las tome, ¿no? ¿Cómo se puede ingresar a una agencia de representación sin siquiera ser representante? ¿Hay manera de que por ejemplo, alguien que estudia comunicación y periodismo, alguien que estudia mercadotecnia, alguien que estudia economía, alguien que estudia derecho, cómo se puede involucrar en esta agencia de representación? Es complicado, porque obviamente, reitero, el giro el medio es muy cerrado, como muchos otros. Sin embargo, es posible. O sea, no te voy a decir es imposible, no, es probable. Claro, hay distintas áreas en las agencias de representación. No todo es representar futbolistas, y no todo en la vida es la cancha, ¿no? O las negociaciones con los directivos. Hay áreas de redes sociales, de mercadotecnia, de contabilidad, de finanzas. Hay distintas áreas en las agencias que permiten tomar en cuenta a alguien que a lo mejor no tiene la posibilidad de ser representante, pero se suma al equipo desde otra área, ¿no? Actualmente he notado que BM representa mucho futbolista joven hasta el momento, ¿no? Tenemos de todo, han pasado por nuestras filas jugadores que han estado en primera división, que nos ha tocado consolidarnos con ellos, verlos debutar, y sí buscamos obviamente jugadores jóvenes, ¿no? Porque al final del día el hecho de trabajar con un futbolista, si tú lo firmas joven, vamos a hablar de los 18 años, pues tienes más posibilidades de ganarte la confianza y de ir escalando con él. A diferencia de un jugador en primera, que también es probable, porque hay ocasiones donde a lo mejor o no tienen representante o están buscando la agencia, y en ese caso nosotros podemos también ahí intervenir. Pero bueno, en el tema de nosotros sí tenemos, la mayoría de nuestros futbolistas son jóvenes, pero bueno, pues obviamente buscamos consolidarlos, ¿no? Actualmente, de todos esos futbolistas jóvenes que actualmente representan, ¿cómo ven el proyecto de estos jugadores? ¿Cómo ven su proceso en fuerzas básicas? ¿Cómo ven su proceso para llegar al máximo circuito y posteriormente hacerse de un lugar en en la primera división? No te voy a mentir, hay jugadores que van muy bien, hay jugadores que necesitan trabajar más algunos aspectos. Para eso estamos nosotros, para ayudarlos desde la postura anímica. Claro, tienen a su club y el club les imparte todas las herramientas, y ahí ya depende también del futbolista. Pero nuestros futbolistas son jugadores con calidad, que tienen la posibilidad de destacar, y ahí también es un proceso y trabajo en equipo, desde la familia, el jugador, nosotros como su agencia de representación, hasta el club, hasta las marcas también están involucradas, ¿no? Entonces nuestros jugadores estamos intentando que lleven el proceso adecuado, pero en el proceso, en el día a día, pues hay muchas circunstancias que te lo permiten más rápido o un poco más lento. ¿Qué tan difícil es ganarte la confianza de un jugador que ya está consolidado en primera división o que ya tuvo su proceso en primera división y tú llegas como un representante y le dices, ¿sabes qué? Te quiero representar, pero él ya tiene como que ese ego de ser futbolista de primera división, ¿no? ¿Qué tan difícil es ese proceso? Sí es complejo, es a veces intentar manejar desde la perspectiva óptima el ego del jugador, intentando que él se centre en lo que está haciendo y que lo haga bien, porque como te digo, a veces llegan cosas de manera muy repentina. Entonces de pronto un chico que gana 5 o 6 mil pesos al mes empieza a trascender, y en 2 meses ya está, 3 meses ya está ganando cifras mucho más altas. Entonces ahí va a depender mucho la madurez que tenga, va a depender mucho la educación que reciba en casa, y por supuesto el asesoramiento que le damos nosotros como agencia, pero al final del día la decisión es del jugador.
¿Se ha dado el caso que bien dé de baja jugadores o pierda jugadores por bajo rendimiento o porque psicológicamente hicieron algo que no se debía hacer o porque no estaban haciendo bien su proceso? Mira, intentamos que no suceda. Sí nos ha pasado que de pronto conseguimos oportunidades para algunos de nuestros futbolistas y simplemente no quieren continuar con esta parte de ser jugador, porque claro, jugador está sometido a mucho estrés a veces, a mucha presión, no solamente del club, que el club al final lo que busca es un alto rendimiento, ¿no? Pero también de la familia, de los amigos, de los conocidos, y el jugador de 18, 17 años ya es una figura pública y entonces hay que saber manejarlo. Y desafortunadamente pues sí nos ha pasado casos donde a lo mejor no tanto por temas de indisciplina, más bien temas donde ya el chico dice es que no sé si seguir jugando y nosotros no podemos tampoco obligarlo. Entonces ahí nosotros como agencia tenemos que tomar decisiones. Bueno, pues ahí está Víctor Müller, representante de futbolistas de talla internacional, que está con una agencia que representa futbolistas en España, en Estados Unidos, en México y en otros países, ¿no? Espero les haya gustado esta entrevista y pues nos vemos en la próxima aquí con Fútbol Sin Fronteras.